¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado, ni te contarán en estos 3 años y 9 meses que contabiliza muy bien día a día el doctor Darío Villarruel. Aquí te lo contamos. Lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán en estos 3 años, 9 meses, en lo que falta, aquí te lo hemos mostrado. La realidad para clarificar lo que realmente pasa en la República Argentina. Hoy quiero compartir nuevamente con todos ustedes y agradecerles que durante el mes de septiembre, Minuto 1 ha seguido liderando, como hace 1 año y medio, La Realidad, el programa más visto de la televisión por cable en la República Argentina. También, les digo, esto compartido con todos los laburantes de C5N, porque también durante el mes de septiembre C5N ha liderado La Realidad y ha sido el canal líder en noticias en la República Argentina. Así que para nosotros, con todo el equipo de Minuto 1, y también, como siempre lo hago, destacar el trabajo de nuestros directivos, de Nacho Vivas, de Carlos Infante, de nuestros gerentes, de Vero Aragona y de Nico Bocache, y también, obviamente, toda la producción de Minuto 1 y de nuestros compañeros. Gracias a ustedes especialmente, porque día a día nos acompañan en estos 3 años y 9 meses, donde siempre nuestro compromiso ha estado con la realidad, mientras el 95% del periodismo argentino ocultaba la realidad como lo sigue ocultando. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El Fracaso. El fracaso del gobierno de Mauricio Macri, no solamente con el tema de la pobreza, pero además esto nos permitimos decirlo, no solamente porque es una realidad que Macri ha fracasado en el gobierno y que su gobierno es un fracaso, sino él mismo lo anticipó. Escúchelo. Lo más importante, y por lo cual espero que a mí me miran, es si pude o no reducir la pobreza en la Argentina. ¿Me repite eso? Si yo pude o no reducir la pobreza. Si yo no reduzco la pobreza, habré fracasado. Así que todas las demás cosas que yo pueda agregar no tienen valor si yo no reduzco la pobreza. Ese es el indicador más importante. O sea, la Argentina no puede tener estos niveles de pobreza por el talento de su gente y por los recursos naturales que tenemos. Así que si hacemos las cosas bien, la Argentina tiene que crecer varios años en forma consecutiva, cosa que no sucede hace muchos años, y ese crecimiento tiene que ayudar a que cada vez haya un argentino más, una familia más, que tiene una oportunidad de salir del lugar de exclusión que está y incorporarse a la vida real. Y la clase media también tiene que tener la oportunidad de evolucionar, de poder proyectar, de poder decir, mirá, mejoré mi trabajo, mejora el lugar donde yo estoy. Bueno, fíjese, esta nota que brindaba unos años atrás, no solamente ha fracasado con el tema de la pobreza, no generó más empleo, sino por el contrario, menos empleo en la Argentina. Y cuando decía de la clase media, que la clase media también con su gobierno iba a posibilitar ser expansiva, tampoco 2,5 millones de personas de la clase media han caído a la línea de pobreza. Fracaso completo del gobierno de Mauricio Macri en estos 3 años y 9 meses. Él mismo decía, júzguenme por este tema. Lo decía aquí, si no pude solucionar, habré fracasado. Y fracasó. Porque el 35,4% de pobreza debido a la política económica del gobierno de Macri es pura y exclusivamente responsabilidad de este gobierno.
pura y exclusivamente responsabilidad de este gobierno. Y lo venimos diciendo, no es necesario. Ha sido una estafa electoral el gobierno de Macri. De lo que prometió en el 2015, nada cumplió. De lo que después venía y seguía prometiendo, nada cumplió. Todos los indicadores económicos son un desastre en la Argentina de hoy. Deja una verdadera hecatombe social Mauricio Macri en la Argentina. Una verdadera hecatombe social. Pero lo peor es que sigue prometiendo en campaña, en este Macri Tour desesperado que ha iniciado para rascar votos, sigue prometiendo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿No hizo en 3 años y 9 meses y promete lo que no solamente no concretó, sino que con visión de futuro? ¿Quién puede creerle ahora cuando ya mintió en el 2015, siguió mintiendo? Tienen con ellas. La tercera es para los monotributistas que se pasen del tope de facturación. Van a poder seguir pagando lo mismo, que es la mitad de lo que tienen que pagar con el régimen actual, porque para muchas pymes en crecimiento este salto del monotributo al régimen general de la AFIP se convirtió en algo imposible. Y por último, las empresas que inviertan más de 10 millones de dólares van a tener incentivos con estabilidad fiscal y jurídica y la posibilidad de deducir impuestos sobre sus inversiones. Y lo hacemos porque queremos reconocer a las empresas que confían y quieren crecer acá, llevándole trabajo a los argentinos. 3 años y 9 meses. No hizo nada de lo que ahora promete para rascar votos por el resultado del 11 de agosto. El mayor industricidio de la industria nacional y las pymes, esto es lo que la sociedad argentina no puede dejar pasar más.
el mayor industricidio, el mayor exterminio de pymes y una fábrica de hacer pobres y desocupados, lo que ha hecho Macri en 3 años y 9 meses. Y promete, sigue prometiendo, como si hubiera asumido ayer el poder en la Argentina después de la mayor estafa electoral. Anoche, sobre la pobreza y sobre este número que realmente duele, conmueve, preocupa, hablábamos con el presidente de Cáritas y el obispo de Quilmes, Monseñor Carlos Tisera, y esto decía. Esta es la clara demostración que si no hay una política realmente que ataque a la pobreza estructural, y por eso yo creo que también queremos decir que en un momento de definiciones en el país, toda la dirigencia, también por supuesto la política en primer lugar, pero todos los dirigentes tenemos que en Argentina decir nunca más nos puede suceder una crisis alimentaria, como usted recordaba esa frase que es el himno del Congreso Eucarístico del 2004, del Padre Cini, que en estos días ha cumplido sus 80 años, ¿no es cierto?, el domingo, y ese precioso himno, pero que también está trasuntando un dolor, como poder morirse de hambre en la patria del pan, ¿no? Y realmente a nosotros esto nos duele, ¿no es cierto?, y nos avergüenza, porque realmente que haya situaciones así en nuestro país no tiene otra explicación que la inacción. Y el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que proyecta ya para fin de este año, para fin del mandato de Macri, un aumento del 39 al 40% de la pobreza en nuestro país. Así lo decía Agustín Salvia. En términos macroeconómicos se ha deteriorado fuertemente, vinieron los procesos de devaluación e inflación y entramos en una etapa ya prolongada de esta inflación. Y en este trimestre que está terminando, sin duda estaríamos en el 37-38%, sin casi dudarlo. Son 10 puntos de diferencia en 2 años. Obviamente la pobreza sigue creciendo y el problema es cuándo y cómo detenerla. No creo que llegue tal vez a 40 en este contexto, sin otra catástrofe, pero sin duda el 38-39%, básicamente porque estamos atrapados en el estancamiento, es decir, porque no a la inflación los hogares no le pueden responder con más trabajo, con crear más changas, con crear más actividades económicas que les permitan de alguna manera compensar el efecto inflacionario. Todas las proyecciones y la Observatorio Social de la UCA, 40% de pobres va a dejar Macri cuando entregue el gobierno a fin de año. La mayor fábrica de pobres de las últimas décadas. Por eso indigna un presidente que ha llevado adelante la mayor estafa electoral, que hoy por hoy está sin respuesta frente a esta coyuntura, porque Macri no se ha referido a este número que duele, lo ha ignorado. Sigue en el Macri Tour, bailando sobre la cubierta del Titanic. No se fija en la dura realidad. Para eso está Pichetto, que ahora se acuerda de los venezolanos y echa culpa y busca pretextos para seguir tapando y ocultando la realidad, porque no la ven, porque la desconocen, porque siguen ocultando los pobres bajo la alfombra. No los quieren visibilizar porque no les pertenecen. Escúchelo a Pichetto. Es una realidad estructurada, la pobreza siempre anduvo girando en 30, a veces subió, a veces bajó, que tiene que ver con que Argentina es un país emergente en vías de desarrollo. En fin, hay un conjunto de temas que no son de ahora. Son datos complejos. Miren, acá también hay otras realidades. ¿Cómo puede ser que gente que viene del extranjero, vamos a poner el ejemplo claro de los venezolanos que han venido al país, no conocían ni las calles de Buenos Aires y están todos trabajando en servicios, en gastronomía, hotelería, gimnasios, estaciones de servicio? Acá hay algo que no está, digamos, la música no está tocando bien acá. Bueno, ahí está Pichetto, siempre buscando algún justificativo.
nunca se hacen responsables de lo que han causado. Siempre mirando para el costado, ahora los inmigrantes venezolanos, ¿qué tendrán que ver? Cuando ya no hay sector de la Argentina que no advierta sobre este drama social que está constituyendo la pobreza. Enseguida vamos a estar hablando con el intendente de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, la ciudad con mayor índice de pobreza, el 52,9. Esta mañana hablábamos con él en Mañana Silvestre, en Radio 10, y nos explicaba que prácticamente y básicamente la pobreza ha aumentado en su ciudad porque la mayoría de los habitantes, una ciudad con 200.000 habitantes, la mayoría de los habitantes no logra alcanzar la canasta básica de alimentos. Están por debajo. Ayer lo comentábamos acá, el impacto que ha tenido la inflación en los salarios, cómo ha perdido el salario frente a la inflación, frente a las devaluaciones que ha hecho este gobierno. Y ahí está la pobreza. Ahí está, hoy nos contaba el intendente, mucha gente de clase media también, que por primera vez se acercan al municipio, como ocurre aquí en la provincia de Buenos Aires. Hoy también nos lo graficaba en Radio 10 el intendente de Hurlingham, el Juanchi Zabaleta, cómo han tenido que hacer redes de contención con clubes, con gremios, con ONG, para ocuparse de contener y evitar una explosión social, porque el gobierno nacional o el gobierno provincial está ausente, porque miran para otro lado, porque no han aumentado partidas, porque le han quitado a las provincias la coparticipación que necesitaban. Y hablando de este quite, hoy el gobierno tuvo otro golpe durísimo, que en este caso se lo propició la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque la mayoría de la Corte dijo, plan parche, no le pueden sacar a las provincias para hacer un plan electoral, para hacer un plan parche. Eso no va. Restitúyanle a la provincia lo que las provincias deben merecer. Vamos a los fundamentos de este fallo de la Corte en contra de las medidas del plan parche del gobierno de Macri. Estableció que la reducción del IVA y ganancia no pueden afectar los fondos coparticipables de las provincias. Ordenó que Nación, esto es el gobierno, se haga cargo del costo fiscal de las medidas de alivio. Claro, no lo querían hacer, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario, de quien depende el gobierno de Macri, le ponía el grito en el cielo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, saquémosle a las provincias, total que nos preocupan. Que se hagan cargo ellos, que se hagan cargo los intendentes. Y ahora el gobierno dice, usted se tiene que hacer cargo. ¿Quiénes firmaron esta resolución? Lorenzetti, Rosati y Juan Carlos Maqueda. ¿Quién votó en disidencia? El cortesano oficial puesto por este gobierno, Carlos Rosenkrantz. Y no estuvo presente Elena Hayton de Nolasco. Irina, ayer lo adelantabas, buenas noches Irina, el duro revés que el gobierno ha tenido con este fallo de la Corte. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Sí, la mayoría ya estaba conformada. En el gobierno venían haciendo sentir el malestar, tratando incluso de frenar el fallo. El juez más oficialista, Rosenkrantz, que votó en disidencia, incluso venía haciendo algo que hace habitualmente en estas circunstancias, que es tratar de dilatar la sentencia, no lo logró. ¿Qué es lo que resolvió la Corte? La Corte se dedicó a analizar dos de los decretos parche, como les decimos, porque son los decretos que firmó Macri después de las PASO, después de la derrota. Decretos además para dar un alivio económico. Uno en relación, como bien decías, al IVA en un conjunto de alimentos de la canasta básica, reduciendo el IVA, y otro en relación al mínimo no imponible, subiendo el mínimo no imponible. Lo que la Corte le está diciendo es, usted no puede hacer esto de la manera que se le antoja, porque hay procedimientos que respetar, y uno tiene que ver con pasar por el Congreso. Esto se tiene que hacer a través de convenios entre las provincias y el Estado, deben hacerse por acuerdos, que además deben pasar por el ámbito parlamentario, a nivel nacional y en las
provincias. Esto es simplemente lo que le dice la Corte. Hace lugar a una medida cautelar, pero no resuelve la cuestión de fondo, porque las provincias, que son 15 en este caso, planteaban la inconstitucionalidad de los decretos. Eso no está resuelto, ese tema de fondo, pero la Corte está diciendo, así los decretos no se pueden aplicar. Con este mecanismo de que se hagan cargo las provincias, que además ya tienen asignados sus recursos a determinadas políticas y en muchos casos además políticas sociales, así no se puede aplicar. Se tiene que hacer cargo el propio Estado con sus propios fondos. Hay un tema que queda postergado para otro fallo, que es el cuestionamiento al decreto sobre los combustibles, que fue un DNU, no fue un decreto simple. Hubo también planteos de las provincias petroleras planteando la inconstitucionalidad del decreto que congeló el precio de los combustibles, que después el Poder Ejecutivo intentó remendarlo con un decreto nuevo que autorizó el 4%. Este queda aún pendiente, pero lo de hoy fue un golpe tremendo para el gobierno de parte de la Corte Suprema. Muy bien, muchas gracias, Irina. Y claro, el gobierno no recibió nada bien. El ministro de Injusticia, Germán Garabano, que se quejó, pero dijo, bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de cumplir. No están acostumbrados a que haya una justicia que le ponga límites. ¿Y quién salió con la amenaza? Elisa Carrió. Otra que amenaza siempre con juicios políticos cuando algo no sale como ella o como el gobierno quiere. Y salió Elisa Carrió a amenazar a los jueces de la Corte. De esto nadie se indigna, ¿no? El periodismo oficialista no se indigna de estas influencias, de estas amenazas que hacen desde el oficialismo para la justicia independiente. Bueno, amenaza de Carrió. Cuando termine el proceso electoral, porque nuestra regla es no denunciar en campaña, evaluaremos la conducta de los jueces de la Corte y ampliaremos el pedido de juicio político por abuso de poder. Queda claro que el aumento de impuestos es la decisión y vocación del PJ cuando sea gobierno. Como que si no hubieran hecho aumentos y un saque en el bolsillo a los miles de argentinos durante este gobierno. Bueno, la amenaza de Carrió y del gobierno sobre la justicia independiente, permanentemente, y lo han hecho, ha sido una constante en estos 3 años y 9 meses de gobierno macrista. Nos estás acompañando con el hashtag El Fracaso del gobierno de Macri y volvemos sobre esta realidad que duele y mucho. Les decía recién, la ciudad de Concordia, 52,9, la ciudad con más pobreza. Estamos en comunicación con su intendente, Enrique Cresto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos los televidentes. Bien, esta mañana, y me interesa que le explique, ¿no?, cómo ha sido el impacto de la política de ingresos sobre los concordienses, cómo les ha afectado y por qué eso ha empobrecido a muchos de los concordienses, Enrique. Bueno, más que nada, contarles que Concordia es una ciudad de 200.000 habitantes, estamos a 400 kilómetros de la capital federal, es la segunda ciudad de la provincia de Entre Ríos y bueno, más que nada es una ciudad que vive de su actividad primaria, secundaria, terciaria, no influye el Estado o el empleo público como en la capital de la provincia o en otras ciudades y bueno, y en ese contexto económico siempre cuando el INDEC mide los 31 aglomerados del país es como son hace una radiografía al estilo como son las mesas testigos en una elección, ¿no? Es decir, busca 31 ciudades como para tener un panorama nacional de la situación de la Argentina. Por un lado, Concordia en este contexto es una ciudad que tiene gran parte de su población ocupada, es decir, hay una buena ocupación. Lo que tenemos es una pobreza debido al aumento de la canasta básica y del costo de vida que hace que muchísimos concordienses que teniendo trabajo hoy están por debajo de la línea de pobreza. En Concordia la desocupación ronda el 10%, está dentro de los parámetros de la media nacional, pero tenemos una pobreza que yo creo que debe estar cerca de un 60%, porque ese 52% es del primer semestre antes de la devaluación. Y bueno, y eso realmente
impacta muchísimo porque el municipio tiene que estar afrontando y como todo, siempre es la variable Ahora, de Enrique, todos los claro, municipios. Enrique, ahora ese punto que usted marca es muy importante, porque ahí se ve cómo ha sido el impacto de las devaluaciones, de la inflación sobre un salario promedio en los argentinos, que ahí en la ciudad de Concordia impacta mucho más, y sobre todo, usted me contaba esta mañana ese dato, mucha gente que por primera vez va a golpear la puerta de la municipalidad para pedir asistencia social, mucha gente de clase media, ¿no? Que no sabía hacer eso. Concordia en el año 2012-2013 rondaba el 5 o 6% de pobreza y el 5 o 6% de desocupación, es decir, era solamente pobre el que no trabajaba. Hoy tenemos casi un 40% de la población con trabajo y que está debajo de la línea de pobreza, y eso es lo más difícil para nosotros como Estado. Por eso tenemos conformado un consejo de emergencia social que lo integran los gremios, los sindicatos y las instituciones de la ciudad, porque hay que hacer un gran trabajo en cada barrio para detectar, porque muchas veces los padres de familia que toda la vida trabajaron y que con su trabajo alcanzó para llevar la comida a sus hijos, le cuesta, se avergüenzan de tener que ir a pedir al Estado cuando ellos tienen trabajo. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de acompañamiento muy fuerte. Y bueno, y esto en Concordia se repite en estos contextos económicos. Pasó en el 2001, Concordia llegó a tener el 70% de pobreza, y bueno, siempre en estos modelos económicos Concordia lo sufre, así como en épocas de bonanza es una ciudad que tiene un empuje enorme, como Rosario, como Mar del Plata. En este contexto realmente lo sufre muchísimo, y por eso Alberto Fernández con una claridad ha manifestado, ¿no?, que Concordia va a ser una de las primeras ciudades, porque entiende él y su equipo realmente la función que cumple una ciudad como Concordia en el contexto nacional, y por eso son las capitales alternativas que menciona en su proyecto, porque sabe que estas ciudades necesitan realmente un modelo de desarrollo, y en ese modelo de desarrollo cuando Concordia no tiene techo de crecimiento, ¿no? Bien, bueno, gracias, Intendente, gracias por comentarnos esto y también esto que usted marcaba que es muy importante, la contención que desde el Estado, con clubes, gremios, con instituciones, han podido hacer y brindan y evitan también situaciones mayores, porque están evitando posibles conflictos sociales de gente que puede estar desesperada porque no tiene para comer, sin embargo tienen allí la presencia del Estado, que es muy, muy importante, ¿no? Así que bueno, además usted ha sido ratificado mayoritariamente hace poco en las urnas, quiere decir que reconocen también los concordienses esta gestión. Gracias y le mando un fuerte abrazo. Gustavo, sí. No, te quería comentar también que como dato, que el INDEC, que así como está Concordia, hay miles de ciudades, de los 2.200 municipios, debe haber más de 1.000 municipios en la misma situación, claro, o peor que Concordia, con más pobreza, con más desocupación. Todos los municipios del norte, los del interior del país, están sufriendo las consecuencias de este modelo económico, y Concordia es un reflejo de este modelo de producción que hoy realmente lo está sufriendo. Por eso dejar en claro que en estas 31 ciudades, de las cuales 14 son capitales de provincia, hay 7, 8 ciudades como Mar del Plata, como Rosario, como ciudades que realmente están siendo golpeadas por este modelo económico, ¿no? Bien, gracias Enrique, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, saludos. Buenas noches. Bien, además con una industria, con economías regionales, hoy me lo comentaba también, que han sido muy golpeadas. La citricultura, es capital nacional de la citricultura, devastada. Zonas de aserraderos devastados, todo eso también. Y este dato, ¿no?, que es importante lo que nos acaba de decir, 31 ciudades que por allí el INDEC no mide, pero que la pobreza también está en situaciones tremendas o en parámetros realmente muy, muy graves. Que si no fuera por la presencia de estos intendentes, muchos de ellos peronistas, realmente serían polvorines. Polvorines.
Bien, y hoy de este tema justamente habló también el candidato presidencial Alberto Fernández. Es uno de los temas que ya están preparando los equipos con Daniel Arroyo a la cabeza de cómo van a ir a actuar rápidamente para sacar gente de la línea de pobreza. Lo mismo que hicieron en el 2003, Alberto Fernández esto decía. Estamos en el siglo XXI, tener una vivienda digna es un derecho humano, no es nada más que eso y no es nada menos que eso. En cada familia que hoy dejó esos terrenos de las vías para irse a vivir en un lugar amplio, con espacios verdes, en casas de material. Cada una de esas familias hoy, no tengo duda, recuperó la dignidad humana, recuperó parte de su condición humana. Y esas cosas ocurren cuando existe un gobierno que se da cuenta que lo más importante a la hora de gobernar son los que menos tienen, son los más olvidados, son los más desamparados. Porque en verdad, de eso trata el desafío de gobernar. Gobernar no es solamente mirar planillas y hacer que los números cierren. Ningún número cierra si deja fuera argentinos. Ningún número cierra si condena la indignidad a los argentinos. Y anoche lo anticipábamos aquí en Minuto 1, Germán Moldes, fiscal de Cámara, fiscal general de la Cámara Federal, uno de los fiscales que más acompañó la política judicial del macrismo, que estuvo a favor de las prisiones preventivas, de meter y de la persecución jurídica, ya pidió su jubilación. Ya pidió su jubilación, se retira a partir del 1 de noviembre, viendo los nuevos cambios políticos, claro, se va con una, anoche lo comentaba Irina, hoy Tuni Coleman también me lo decía, con una jubilación de aproximadamente 350.000 pesos, Germán Moldes, servicios prestados y se va con esa jubilación a su casita. Juana Morín está con este tema. Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, sí, puede que no sea el último. Sí, es tal vez el primero. Obviamente es una noticia sumamente trascendental para lo que es el mundo judicial, lamentablemente también para el mundillo político, aunque no debería tener demasiada trascendencia, pero nos hemos acostumbrado a no tener justicia, sino más bien un poder judicial, claro. Sobre todo en estos últimos años. Lo cierto es que el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, ayer le presentó su jubilación formal, ya la tenía tramitada desde el año 2009, al procurador interno Eduardo Casal. Justamente venía con algunos problemas de salud, estaba con licencia médica desde el 6 de septiembre, una semana antes que fuera sometido a una operación por una obstrucción en una carótida que salió bien, por cierto, hay que aclararlo. Ejercía el cargo de fiscal ante la Cámara desde 1995, previamente incluso había sido funcionario durante el menemismo. De José Luis Manzano, secretario de Interior, cuando José Luis Manzano era ministro del Interior, así empezó su carrera política Germán Moldes. Exactamente. Y seguimos viendo algunos detalles más y ahora vamos a repasar un poco los pros y los contras, ¿no? Y a mostrar por sobre todas las cosas cómo se puede direccionar la justicia, cómo se pueden direccionar las causas judiciales al punto tal de beneficiar por completo a unos y perjudicar por completo al extremo a otros en claros marcos de persecución. Persecución, exacto. Persecución. Con todas las letras. Y acá directamente tenemos para mí el gran eje de la cuestión. Germán Moldes empezó probablemente para muchos de los que están del otro lado a ser conocido a partir del lamentable fallecimiento de Alberto Nisman. Él salió automáticamente a decir, se trató de un asesinato, no hay ningún tipo de duda, fue por esta denuncia que Nisman hacía, la famosa denuncia del memorándum de entendimiento con Irán, que en su momento el juez Daniel Rafecas había entendido que no tenía ningún tipo de contenido delictivo ni de hipótesis delictiva, con lo cual había que archivarla. Bueno, Moldes no solo la impulsó, sino que agregó el delito de traición a la patria. La famosa figura de traición a la patria surge a partir de Moldes en tándem con el juez Claudio Bonadío. Bueno, finalmente la Cámara terminó sacando ese delito, que es un delito de traición de guerra. No estábamos en guerra con Irán. Bueno, la causa de gas natural licuado
otro de los grandes interventores, Moldes, solicitando el desafuero y la prisión preventiva de Julio De Vido y de Roberto Barata, y las fotocopias de los cuadernos. Un detalle, en la causa memorándum con Irán, es una de las que Bonadío le solicita la prisión preventiva a Cristina Kirchner incluso, y de hecho estuvo detenido Carlos Zanini, está detenido Fernando Estech. Realmente Y él activó el pedido y pidió Molde la prisión preventiva directamente. Él dijo, el primer día, Kirchner. dijo, hay que detenerla inmediatamente. Sí, obvio. Con Y un habló- impulso político y persecutorio. Y habló ¿no? de desratizar también Comodoro Pi en su Exacto. momento y fumigarlo. Sí. Ahora, Las ¿y las famosas cuales? fotocopias de los cuadernos también. Esto. Acá ¿Cuáles son tenés las los causas casos? que tapó Moldes? Porque tapó, se olvidó de algunas causas, no activó otras que tenía que activar, ¿no? Y en realidad Mirá. la lista es bastante más larga, Mirá. pero bueno, nos tomamos la molestia de resumirlo. Los famosos aportantes truchos, el gran responsable de confirmar, digamos, el cierre de la causa desde lo penal y que termine en el fuero electoral, que por cierto, está para charlar en estos días también esto, porque me dijeron que en la gobernación de la provincia hay cierto nerviosismo Sí. respecto a la posibilidad de que esta causa vuelva al fuero penal si hay un cambio de gobierno, obvio. que es lo más probable. Bueno, Moldes no apeló y dejó que se vaya para el fuero electoral, donde la causa está en un escritorio durmiendo el sueño de los justos. El caso Odebrecht, pero el caso Odebrecht en el sentido de Gustavo Arribas, las famosas Claro. coimas que había cobrado supuestamente Arribas. De las ventas y de ese triangulamiento que nunca quedó claro, ¿no? De Canicoba guita. Corral sobre C, el fiscal Delgado apela, Moldes dice no hace Claro. falta investigarlo. Estamos hablando de causas, no estoy diciendo de Moldes no ejecutó la persecución que sí ejecutó contra exfuncionarios. Obvio. Yo no quiero, nadie quiere eso, creo. Pero estamos hablando de causas que Moldes dijo que no se investiguen. Los famosos Panama Papers, también mismo caso, dejó que salga del fuero penal. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, denuncia de Claudio Lozano, también fue archivada gracias a la no intervención de Moldes. Y acá es donde vas viendo cómo en algunos casos te sirve para perseguir el arma, el apéndice gubernamental que fue durante estos años, en muchos casos, el Poder Judicial, y como en otros casos te sirve para garantizar la impunidad. Mario Quintana, que había contratado a su hermano, al estudio de abogados de su hermano en Nueva York para que defendiera al país en algunas causas, y el memorándum con Qatar, que es más insólito todavía, porque Moldes apela, pero se olvida de fundamentarlo. Entonces en la Cámara le dicen, no, pero no está fundado. Ah, bueno, entonces déjelo. Y termina archivado. Impunidad, y del otro lado, la persecución de uno de los fiscales más poderosos de Comodoro Pi, que ahora sí se retira. Y además acá hay que poner otra cuestión clave sobre el tapete. La facilidad con la que pueden pedir su jubilación con tiempo, tenerla ahí. Estamos 10 viendo años. porque, bueno, fíjate vos, Bonadío es otro que cuando quiere da la zurra y se va porque ya tiene la jubilación acordada. Y estamos todos los días, escuchamos en la radio, gente que está llamando que hay ahora, por parte del ANSES, no están otorgando jubilaciones, sentencias que no se paga por parte de este gobierno, la mínima que tienen los jubilados, cómo están peregrinando con los remedios. Y estos señores se jubilan con una jubilación de 350.000 pesos. Y a propósito, justamente para que el próximo gobierno no pueda llegar a poner en tela de juicio su accionar. Que no se los investigue. Exactamente. Porque aquí, atención, como funcionario, como muy bien ha dicho Alberto Fernández, como funcionarios ellos deben dar explicaciones. Muchos pedidos de juicio político, vos los comentabas la semana pasada, Juan, Bonadío tiene muchos pedidos de juicio político, se pueden activar, es el mecanismo que marca la Constitución y que muchos deben rendir cuentas a través de los instrumentos que la Constitución da y deberán rendir cuentas. La última dato como frutilla del postre, y me hiciste acordar, el jueves 3, pasado mañana, se vuelve a tratar los 2 pliegos para tratar de archivar las causas en el Consejo de la Magistratura, 2 denuncias contra Claudio Bonadío. Bueno, lo vamos a seguir, Por no nos supuesto. olvidemos. Gracias, Juan. Ahora volvemos. Vamos con el tema económico, cómo estuvo funcionando el dólar, que hoy fue para arriba. Mirá, superó los 60. El dólar oficial cerró a 60,10. También se fue para arriba, creció bastante. El contado con liquid, 66,61. Y el blue, 60,75, casi estable. Riesgo país sigue arriba, 2.159 puntos. Y las reservas del Banco Central cayeron notariamente hoy. Se fueron 256 millones de dólares hoy
del Banco Central. Lo tenemos hoy en ausencia de Fernando Alonso, le mandamos un fuerte abrazo a Fernando, nuestro amigo y economista de cabecera aquí en Minuto 1, Mariano Kestelbon. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bueno, para arriba, muchas pérdidas de reserva, hoy nuevamente el Banco Central. ¿Qué está pasando? Sí, Gustavo, lo mismo que venía ocurriendo en las jornadas anteriores. Hay mucho nerviosismo, las políticas económicas siguen en piloto automático, aplicándose exactamente lo mismo que las semanas anteriores, como si acá no hubiese pasado nada. Y bueno, la principal medida que tomó el Banco Central fue mayores controles para la compra de títulos públicos y acciones que cotizan en la bolsa local y en la bolsa de Nueva York, el famoso contado con liqui, que hizo incrementar la brecha a casi un 15%. Y eso, bueno, provoca que haya más inflación porque hay precios que se ajustan a la cotización alternativa, también más incertidumbre, lo mismo de siempre. La única nota positiva fue que bajaron un poquitito la tasa, pero de niveles exorbitantes sigue siendo prácticamente nada. Está en torno al 78%, hoy había llegado hasta el 84% hace unas semanas. Y la situación sigue siendo crítica. A mí me parece que el punto más relevante del actual modelo es cómo se ha acelerado la caída. Es una destrucción impresionante, Gustavo. Si vos considerás lo que fue el modelo de la convertibilidad, lo que duró en caer y lo que está ocurriendo en estos últimos días, es impresionante. Nunca en la Argentina un gobierno en el poder se desmoronó tan rápido. Recordemos que a principios de 2018 se hablaba de quién iba a suceder a Macri en 2023. Bueno, un montón de políticas económicas se consolidaron en contra del interés nacional. Los operadores financieros le soltaron la mano al gobierno de Macri y eso provocó la caída abrupta que estamos viendo hoy en estos últimos días. Mariano, recién hablabas de la inflación. Ya hay estimaciones, vos lo venías anticipando, que iba a ser muy alta, pero ya hay estimaciones privadas sobre un número muy preocupante que va a empobrecer más a los argentinos de septiembre. Mirá, el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz de nuestro amigo Andrés Aciaín, 6,9 está proyectando para el mes de septiembre, inflación casi el 7%. Atenti con este dato, 6,5 ACM. Otra consultora económica. El Ipsis, muy llegada al gobierno, la que trucheó las encuestas el viernes antes de las encuestas de las PASO, 5,9. Ecolatina, 5,6. Y Orlando Ferreres, 5,2 hoy. Pero atención con este dato, muchos le están pronosticando arriba del 6%, Mariano. Es impresionante, Gustavo. Es un nivel es el más alto de todo el gobierno de Macri si se confirman estos rangos. Lo que vamos a tener es una inflación interanual por encima del 53% y un proceso que no se detiene porque todo el tiempo se está retroalimentando el aumento de los precios, el aumento del dólar, y los precios que más están aumentando son los consumos insustituibles, porque ahí vos tenés el nivel general de aumento de precios. Recordemos que los aumentos de las tarifas de los servicios públicos se postergaron para fin del mandato de Macri, también están contenidos parcialmente los aumentos de los combustibles, que aumentaron un 4% hace 2 semanas, pero la situación es calamitosa porque se están postergando esos aumentos y son rubros hipersensibles, porque ahí cuando uno hace la comparación y dice, bueno, aumentaron tanto los salarios y aumentaron tanto los precios, se están comparando promedios. Los sectores más vulnerables, más sensibles, tienen una canasta básica de alimentos que aumentan en una medida mucho más importante que esos incrementos, porque ahí en ese promedio... salario aumenta 6% mensual. No, ninguno. Pero además del 6%... Aparte, fíjate vos lo que nos comentaba el intendente recién de Concordia, cómo la inflación, cómo la caída de los salarios ha impactado en aumento de la pobreza. Así es, Gustavo, porque, a ver, ese 6% está considerando en el promedio, por ejemplo, calzado, vestimenta, entretenimiento.
son rubros básicamente de pequeñas y medianas empresas nacionales que no tienen forma de vender esa mercadería en el mercado interno. Por lo tanto, no pueden trasladar sus aumentos de costos al precio de venta. ¿Y qué pasa? Cierran, se destruye empleo. Es un circuito vicioso que todo el tiempo va generando más. Y los aumentos son los alimentos que se esperan. Ya están anunciado un 8,5% de aumento en estos días para la canasta básica de alimentos. Es decir, sigue la canasta básica de alimentos para arriba, con precios exorbitantes que no controla este gobierno, precios esenciales. Justamente a eso iba. No. Una de las primeras medidas del gobierno de Macri, que fue anunciada por entonces ministro de Producción Cabrera en diciembre de 2015, fue desligarse completamente del control de precios sobre las cadenas de valor. Y lo que está sucediendo ahora es que los productores primarios y particularmente las empresas comercializadoras de alimentos y productos de limpieza están aumentando los precios descontroladamente y capturan del presupuesto un nivel de excedente impresionante, fundamentalmente a costa de los trabajadores y de las empresas más pequeñas. Gracias, Mariano. Gracias. Ayer hablábamos que el presidente, justo el día en que se conoce el mayor índice de pobreza de su gestión, la más alta de las últimas décadas, a una semana del tremendo y lamentable accidente en Ezeiza, el presidente, a través de un DNU, favoreciendo a las ART, prácticamente liquidó las indemnizaciones por accidentes laborales. Con todo lo que esto ha producido, un golpe más para los laburantes. Y ayer hablábamos de este tema y está hoy el doctor León Piasek, abogado laboralista, un especialista. ¿Qué tal, León? Gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo le va? Qué golpazo también. Fue un golpazo y en este contexto de una... De todo mal para los laburantes. Una inflación de este nivel, que reduzcan los intereses de cómo se pagan las indemnizaciones a las víctimas de accidentes y enfermedades laborales, tanto en los casos de fallecimiento a la familia, como en el caso del trabajador que queda una incapacidad absoluta. Hoy nos preguntábamos en la radio, en el reportaje, cuál es la lógica de esto. Empezamos a analizar que podía ser, por supuesto, como todas las medidas de Macri o la mayor, para proteger a un sector o beneficiar a un sector, en este caso las aseguradoras de riesgo de trabajo, que es un sector corporativo muy importante, una estructura financiera que estuvo vinculado además con corporaciones médicas. Es decir, le hace un favor y también podía hacer un favor a algún amigo que haya sufrido en su empresa un accidente muy grave. Creo que se dan algunos de estos factores, es pero... muy llamativo, lo decíamos esta mañana, lo hablábamos ayer con Irina y con Juan, muy llamativo que a una semana, casi una semana, del tremendo accidente de Ezeiza, con un obrero muerto y con dos o tres que están lamentablemente en situación de riesgo aún, Macri haya sacado. Sí, los considerando de este DNU, otro DNU, no, por supuesto. Macri. Debería haber sacado un gobierno que protege a los sectores vulnerables alguna medida, alguna norma que asegure que las ART fiscalicen las empresas que tengan las medidas de seguridad correctas, que inviertan en capacitación, en prevención, no un decreto como este que ataca mucho más a las personas que están en una situación mucho más vulnerable que un trabajador común, ¿no es cierto? Me parece que este decreto necesita urgencia, que ya dijimos y ya se dijo que es inconstitucional por la forma, porque se soslaya al Congreso. Hoy preguntábamos también si estaba cerrado el Parlamento, porque Macri en estos años dictó 82 decretos de necesidad de urgencia. Nos podemos equivocar más o menos. Es decir, legisla como si tuviera la suma del poder público y además en forma regresiva, es decir, no está legislando a favor de ampliar derechos o de favorecer a los trabajadores. Y además, León, teniendo en cuenta que hasta hace un mes los empresarios del WhatsApp presidencial pedían a grito eliminar las indemnizaciones para despedir laburantes. Sí, más bien, han atacado todos estos años, han promocionado las reformas laborales. Acá hemos tenido algún debate con algún empresario un poco más progresista, vamos a hacer, pero no tuvieron en cuenta que durante los 10 años del gobierno kirchnerista, con las mismas leyes laborales vetustas, con los mismos convenios colectivos de trabajo... Creció el empleo. Creció el empleo totalmente. Esa es la explicación que hay que dar algunas veces para simplificar ese debate, y lo siguieron haciendo hasta el último momento. Hay representantes de los empresarios que cualquier momento que uno lea sus declaraciones van a pedir reforma laboral, van a pedir eliminación de indemnizaciones de trabajo, van a atacar el derecho laboral.
con la reforma laboral o con las leyes laborales más flexibles no se ha generado empleo. Ni en la Argentina, está comprobado, ni en ninguna parte del mundo. Ahora, perdón, en este caso, ¿por qué tanto interés por defender a las ART, no? Porque en este caso las que pagan son las ART. Sí, lo defiende porque ha defendido siempre a las empresas, en los considerandos del decreto de necesidad de urgencia, habla de la vulnerabilidad del sistema de las ART, que no va a ser sustentable, y eso también es falso. Las ART pagan un 5% de los accidentes que se denuncia, pagan tarde, especulan, se abusan de esa vulnerabilidad, ese estado de necesidad que tienen, tanto los familiares, cuando hay un muerto en un accidente fatal como el de Seiza, cuando está en una incapacidad absoluta que no puede trabajar. Los procesos de reclamo, que también están restringidos el acceso a la justicia laboral, de eso ya hablamos y hemos criticado el sistema de la ley de riesgo de trabajo por perverso, tarda muchos años, y el trabajador, ¿por qué no va a compensar esa espera en el tiempo, o los familiares, con una tasa activa del Banco Nación, como ocurre con la especulación financiera? Ahora se reduce a un promedio del incremento de las remuneraciones que han perdido, como lo dijo muy bien recién, han perdido en relación a la inflación real. Es decir, es un ataque terrible a los trabajadores, pero creo que va a tener el mismo destino que tuvo hoy el DNU, que en la Corte Suprema no se animó a declarar inconstitucional, pero sí dio un mensaje muy claro, como la Corte Suprema en diversas integraciones ha dado mensajes que los decretos de necesidad de urgencia son excepcionales, son limitados, no se pueden dictar para cualquier cosa, como ha hecho este presidente, a 30 días de la despedida. Eso esperamos. ¿Pero no hay más chances en este caso que lo frene el Congreso, que se frene judicialmente? Lo más correcto sería que el Congreso lo derogue, pero va a haber ahora algunos pronunciamientos judiciales que decreten la inconstitucionalidad, porque es muy grave el atentado que hay contra el derecho a la propiedad de aquellos trabajadores o los familiares, insisto, que tengan que percibir una indemnización ya depreciada por el transcurso del tiempo y por los bajos salarios que tienen los trabajadores en general. Gracias, León. No, gracias a ustedes. Gracias.